La mejor inversión. Ese es el título para el estudio de la lección para el día martes 20 de agosto. Te invito a leer el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Y responde la pregunta: ¿qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona rica o pobre se revelan aquí? En Marcos 10, 17 al 31, Jesús tiene un encuentro con un joven rico que le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús les recuerda los mandamientos y cuando el joven afirma haberlos cumplido, Jesús le dice que venda todo lo que tiene, lo dé a los pobres y lo siga. El joven se va triste porque tenía muchas riquezas. Las lecciones que podemos encontrar en este pasaje son: número 1, fe y confianza en Dios. Jesús destaca que la verdadera fe implica confiar completamente en Dios, no en las riquezas materiales. Número 2, desapego de lo material. Para seguir a Jesús es necesario estar dispuesto a renunciar a las posesiones materiales. Número 3, el costo del discipulado. Ser discípulo de Jesús puede requerir sacrificios significativos, incluyendo dejar atrás bienes y relaciones. Y número 4, la posibilidad de salvación. Aunque parece difícil para los ricos entrar en el reino de Dios, Jesús afirma que para Dios todo es posible. Por otro lado, el abordaje del hombre indica su sinceridad y su respeto hacia Jesús. Dice el texto: corre, se postra ante él y formula la pregunta central para el destino de toda alma: ¿cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Interesante pregunta. Jesús responde remitiéndole a la segunda tabla del decálogo, de la ley. Nuevamente el hombre muestra su idealismo diciendo que él ha guardado todo esto desde su juventud. Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre, pero Jesús pone a prueba su sinceridad pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba en verdad guardando los mandamientos de Dios. Quebrantó el primero al colocar algo por encima de Dios en su vida. Sus riquezas eran su ídolo. Jesús explica luego cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto orificio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Los discípulos están atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan: ¿quién puede entonces ser salvo? Jesús da la estocada en Marcos 10, 27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí está la respuesta. Ahora, Marcos 10, 27 parece un hermoso lugar para concluir allí la historia. No puedes alcanzar el cielo por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Pero entonces Pedro se despacha con que él y sus amigos han dejado todo para seguir a Jesús. Quien responde: no importa que ha dejado uno para seguirlo. Eso es nada en comparación con lo que recibirá ahora y en el mundo futuro. He aquí el punto. La muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son lo que confiere el poder para obedecer sus mandamientos. Te invito a leer ahora el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Leeremos los primeros textos. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora la pregunta: ¿cómo revelan estos versículos la realidad de la gracia de Dios en nuestra vida, tanto al justificarnos como al hacernos nuevas personas en Él? En Romanos 6, Pablo explica cómo la gracia de Dios transforma nuestras vidas. Número 1. A través de la justificación. Al ser bautizados en Cristo, somos unidos a su muerte y su resurrección. Pero esto significa que nuestros pecados son perdonados y somos justificados ante Dios. Número 2. Entramos en una nueva vida. Al igual que Cristo resucitó, nosotros también caminamos en una vida nueva. Nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo, liberándonos del poder del pecado. Y número 3. Vivos para Dios. Ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús, considerando que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Estos versículos subrayan que la gracia de Dios no solo nos justifica, sino que también nos transforma en nuevas personas, capacitándonos para vivir una vida que honra a Dios. Ahora termino con el comentario de la escritora Elena White, que nos dice lo siguiente: ¿no saben que cuando el joven rico se acercó a Cristo y le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna, Cristo le dijo que guardara los mandamientos? El joven contestó: todo esto lo he guardado. Pero el Señor quería que entendiera que esta lección se aplicaba a él. ¿Qué más me falta? Mateo 19:20 lo dice. ¿Qué más me falta? No percibía que había algo que se refería a él, o porque no había de tener la vida eterna. Lo he guardado, dijo. Ahora Cristo toca el punto débil de su corazón y le dice: ven, sígueme y tendrás vida. ¿Qué hizo el joven? Se alejó muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora bien, él no había guardado los mandamientos en absoluto. Debería haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y haberse asido de su justicia. Entonces, al poseer la justicia de Cristo, hubiera podido guardar la ley de Dios. El joven magistrado no podía hollar la ley, debía respetarla, debía amarla. Entonces Cristo habría aportado el poder divino para combinarlo con los esfuerzos humanos. Los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la abundante gracia de Dios. Los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganarlo. Esperaban ganar la recompensa de los justos por sus propias obras. Así su culto era impulsado por un espíritu codicioso y mercenario. Aún los mismos discípulos de Cristo no estaban del todo libres de este espíritu, y el Salvador buscaba toda oportunidad para mostrarles su error. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna, la misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso: perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén: la armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Esto lo encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 322 y 323 de la escritora Elena White. Ahora es la pregunta final: ¿cuál es la mejor inversión que tú has hecho en tu vida? No olvides suscribirte y compartirlo con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.